Congresista Carrillo. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, para saludar a nuestros expositores y, en segundo lugar, para pedirle disculpas por mi participación, porque será de alguna manera desordenada, presidente, porque lo que tengo son algunas observaciones, algunas interrogantes y algunos vacíos que he podido notar en las tres exposiciones. Una primera tiene que ver con, digamos, la participación de los convocados, es decir, de las propias organizaciones. En ninguna de las exposiciones se ha señalado cuál es la opinión hoy, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, los pueblos originarios y sus organizaciones. Hasta donde entiendo, hay algunas observaciones de algunas de las organizaciones. En la Confederación Nacional Agraria o la Confederación Campesina del Perú, en fin, tienen algunas observaciones. Algunas de ellas incluso llegan a cuestionar la propia ley. Y creo que sería bueno contextualizar esta situación y qué hacemos, ¿no es cierto?, frente a esas opiniones. Luego tengo algunos comentarios. A mí me felicito de las traducciones. En la última exposición se habla con mucha propiedad de la importancia que tienen las traducciones de los textos. Traducciones en Ashaninka, en Aguajún, en Quechua, en Aymara, en fin. Yo sinceramente tengo que felicitarme porque es un asunto que lo hemos estado trabajando, presidente, hace muchísimo tiempo, hace 10 o 15 años que estamos en ese terreno, en la idea de compatibilizar, ¿no es cierto?, el carácter de nuestro país, que es pluricultural multilingüe. Creemos que se tiene que hablar, que en este mismo Parlamento tenemos que tener espacios para poder dialogar en quechua, en aymara, en ashaninka, tenemos que tener esos espacios. Entonces, ¿cómo no me voy a felicitar cuando una parte de la legislación es traducida a esos idiomas? Sin embargo, creo que esto es absolutamente insuficiente. Yo mismo soy propulsor, presidente. Yo tengo 3 textos escritos enteramente en quechua y con absoluta certeza algunos analistas dirán: oye, ¿y cómo se le ocurre escribir en quechua a este señor si en el Perú apenas estamos hablando de un porcentaje bastante escaso de lectores? Hay una situación bien preocupante, ¿no es cierto?, muy preocupante en el caso peruano en relación al número de lectores. Tenemos aproximadamente un 30% de población analfabeta, es decir, aquellos que no saben leer ni escribir, pero hay un porcentaje significativo de analfabetos funcionales, porque seguramente aprendieron en algún momento, pero nunca leen, nunca escriben. Yo no voy a insistir, ¿no es cierto?, en la situación que ocurrió en la última etapa, en el último gobierno. Se nos dice que ya no tenemos analfabetos y creo que eso es absolutamente burdo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero en fin, además de estos analfabetos funcionales, hay algunos que incluso se atreven a leer. Seguro que hay muchos que leen en sánscrito o entienden en otro idioma. En fin, con estas características creo que sí es bueno que se traduzca. De hecho, yo vengo de haber visitado algunos países de América Latina con ese mismo propósito y encuentro que quienes tienen menos tradición cultural que nuestro país, bueno, ya están traduciendo leyes. O sea, de hecho, las constituciones están traducidas, por ejemplo, en Venezuela. No estoy ni mucho menos felicitando al presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez. Lo que digo es que en Venezuela se reconoce la condición pluricultural de ese país y la constitución está traducida a 14 idiomas. En el Perú todavía estamos muy distantes de ese proceso. Pero no voy a insistir sobre el tema. Me parece bien que hayan ese tipo de traducciones, pero creo que debiéramos tener en cuenta que este es también un país absolutamente ligado a la cultura ágrafa y las culturas orales, y por tanto el material para la población indígena
el material para la población originaria debe ser un material en condiciones orales, ¿cierto? No sé, en video, en radio, en fin, la comunicación oral es absolutamente importante. Para no recomendar además un tema que en algún momento lo conversaremos con INDEPA y con el propio ministerio o el propio viceministerio, no es tan sencillo como decir, oiga, vamos a organizar reuniones en quechua, en las zonas de habla quechua, y en aymara en las zonas de habla quechua. Porque el espacio andino, el mundo andino, tiene sus propios códigos, como lo hemos comentado alguna vez, presidente, sus propios códigos de comunicación y sus propios espacios de comunicación. Y la cocina, por ejemplo, sigue siendo el espacio privilegiado de socialización en el espacio andino. Ahí se resuelven y se empieza la socialización. Entonces, o las ferias, ¿no es cierto?, son un espacio importantísimo de comunicación, de divulgación, de conexión con las sociedades mayores. En fin, creo que hay que conversar, hay que discutir estos temas. No solo se trata de traducir, es bueno traducir. Eso está muy bien. Y debemos insistir en que los materiales tienen que ser traducidos y tenemos que acostumbrarnos a leer también en quechua, en aymara, en aguajún. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero para la legislación, para la actividad política, tenemos que aprovechar de la gran cantidad de técnicos y profesionales que pueden ayudarnos a interpretar, ayudarnos a planificar, a planear en la mejor dirección posible, tanto la ley como su reglamento. Repito, tendremos la oportunidad de conversar con INDEPA sobre estos temas, nos parece absolutamente importante. Otro tema que yo sí quería señalar, presidente, y no sé a quién corresponde en todo caso, la preocupación. ¿Cuál es el propósito de la consulta? Anunciar, presidente, que vamos a hacer inversiones en los espacios en los que se ubican estas poblaciones. Y en ese terreno, lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos es que la información no es la más precisa para facilitar justamente ese diálogo y la anuencia de las poblaciones para las inversiones en su localidad. Yo voy a ejemplificar con un tema que para todos es más o menos conocido en la última etapa, el caso de Xtrata y las Bambas en Apurímac. Todos estamos enterados el día de hoy que la comunidad de Fuerabamba estará fuera de las Bambas después de la aplicación del programa de inversiones. Pero eso no se dijo a la hora del contrato. Se construyeron, se estructuraron planes de desarrollo y se les hizo soñar a los comuneros de Fuerabamba que Fuerabamba iba a ser una magnífica zona ganadera, agrícola, etcétera, en ese mismo territorio. Como ustedes saben, presidente, la planificación tiene que ver con un espacio físico y con una temporalidad. Y nadie les dijo a esos comuneros que, señor, después de 5 años iban a ser trasladados a otro departamento, al Cusco. Ni siquiera a las zonas aledañas, limítrofes con Fuerabamba. Así no se negocia, así no se dialoga y así no hay aplicación de ninguna ley. O sea, tenemos que partir en cualquier dimensión por ser francos y leales en la negociación. Y entonces yo señalo esto porque me he enterado que en los últimos tiempos, y por eso me hubiera gustado que efectivamente el tenor de las exposiciones esté relacionada con los avances en la aplicación y las implicancias de la ley 29785 y su reglamento. Creo que nos hemos centrado, y está bien, en los temas más o menos institucionales, pero creo que hace falta un espacio mayor en el que nos permitamos ver efectivamente los avances en la aplicación de la ley de consulta, ¿no es cierto? Dejo constancia de la asistencia del congresista Rimarachín. Muchas gracias. Y para finalizar, sí, me he enterado que en los últimos días, por ejemplo, ya estamos en plena aplicación de la ley, y resulta que una entidad, una corporación, una empresa minera importantísima ha querido intervenir en la zona de Apurímac, y bueno, los han invitado, la comunidad los ha invitado.
Y lo que se han encontrado es con una carta estructurada en la que los comuneros le dicen a los representantes de la empresa minera, señor, firmen acá, y este documento dice que nunca más volverán ustedes a nuestra zona. No queremos ninguna negociación, porque en principio la negociación partió de un error, de un equívoco. Es decir, las empresas están ofreciendo estructurar el plan, es decir, el documento plan, que ni siquiera es el instrumento de gestión, sino el documento plan. Pero no, en cualquier caso, la ley de consulta sirve para decir, bueno, ¿qué parte del plan la vas a financiar o con qué me ayudas en mi programa, en mi plan de desarrollo? Digo esto porque son las circunstancias actuales las que nos dan, de alguna manera, marcan el derrotero de la aplicación de la ley de consulta, y creo que desde este espacio podíamos nosotros colaborar, presidente. Muchas gracias.